Hola jóvenes ilustres, buenos días. El tema de hoy es el pH y la salud. En este sentido se refiere a la alcalinidad o la acidez de una solución. En el caso del pH del organismo humano, es importante tener presente que para que éste sea compatible con la vida, oscila entre 7,35 y 7,45. Si surge alguna variación importante, ya sea arriba de 7,45, se presenta un cuadro de alcalosis, o bien si se presenta abajo de 7,35, entonces estaremos hablando de acidosis. En este sentido, es importante que el pH también se representa desde el punto de vista matemático de la siguiente forma. El pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones. Y aquí estamos haciendo uso de algunos términos que ustedes ya han trabajado y que ahora los vamos a aplicar para comprender este tema. Como cuáles, pues estamos expresando la concentración de protones, que cuando se representa con rectángulos entre dos rectángulos, eso significa que son moles por litro. Muy bien, como es un factor que forma parte de la homeostasis orgánica, el organismo a su vez tiene mecanismos específicos para regularlo, ¿no? Para mantenerlo constante, tales como la acción de los sistemas amortiguadores, sistemas amortiguadores, que también se conocen como sistemas tampón y que vamos a estudiar en este momento al analizar las reacciones químicas que lo determinan. Por otra parte, existen también mecanismos posteriores. Primero se instalan el sistema amortiguador y posteriormente los pulmones armonizan o continúan con la primera intervención de los sistemas amortiguadores, como vamos a ver enseguida, los pulmones y también los riñones. Entonces, son estos los mecanismos a través de los cuales el organismo humano mantiene constante el pH fisiológico, sistemas amortiguadores y la acción de los pulmones y los riñones. Ahora bien, cuando estamos hablando de variaciones que puede ser más alto el pH y entonces se presenta la alcalosis, cuando sube arriba de esta cifra, o bien cuando disminuye de 7,35 se presenta la acidosis. En este sentido, es importante resaltar, recordar qué es un ácido, qué es una base. Retomando el concepto de ácido, citamos este ejemplo: el ácido clorhídrico en solución acuosa. ¿Qué es lo que sucede, no? Ustedes lo han de recordar. Es un ácido fuerte, por lo tanto la reacción va a estar desplazada hacia la derecha y se forma el ion hidronio H3 más el ion cloruro menos, es un anión,
Por lo tanto, aquí observamos que esta molécula de agua capta el protón que cede el ácido. Y en este sentido recordamos que los ácidos tienen como característica fundamental que en solución acuosa ceden protones, ¿no? Los protones, como ya hemos revisado, no pueden andar sueltos y se le pegan al agua, por eso es que se forma el ion hidronio, ¿no? Por lo tanto, en esta ocasión, como el agua capta el protón, entonces el agua aquí desempeña una función de base, dado que, por definición, una base, desde el punto de vista químico, es una sustancia capaz de captar protones. Entonces, la base capta protones. Sin embargo, protones. Sin embargo, la acción de las bases es un poquito más complicada que la de un ácido. ¿Por qué razón? Vamos a poner un ejemplo. El agua, si tenemos dos moléculas de agua, una interactuando con una segunda molécula de agua, es muy interesante porque el agua tiene función anfotérica, es decir, puede actuar como ácido y puede actuar como base. Ustedes vayan viendo cuál actúa como tal, ¿no? Interactúan las dos y ¿qué es lo que pasa? Esta molécula de color azul capta el hidrógeno y se transforma en H3 o más, o sea, en el ion hidronio. ¿Por qué? Pues porque captó un protón de esta molécula. Como esta molécula le cedió el protón a esta segunda molécula, entonces esta actúa como ácido, que es la que cede el protón. Y esta azulita la capta y se transforma, bueno, aquí como la capta, actúa como base. Tenemos un producto que corresponde al ion hidronio, que por haber recibido un protón, ahora va a tener características de ácido. Está en condiciones de poder ceder el protón. En cambio, la base se transforma en... la base se transformó en ácido. Y el ácido se va a transformar en base. ¿Por qué? Porque es un hidróxido. Es interesante, pues, este fenómeno. El agua es una molécula tan misteriosa, tan bella, tan importante, tan única en sus propiedades, ¿no? Aquí estamos viendo que tiene función anfotérica, es decir, ¿qué quiere decir esto? Anfotérica, que puede actuar como ácido y también como base simultáneamente. Al actuar como ácido se dio un protón y como esta molécula lo recibió, pues esta actuó como base, que esa es parte de la definición del concepto ácido y base. Ácido es la sustancia que cede protones y base es la que puede recibir protones. Y miren la transformación que hubo. En este sentido, ya se está haciendo una explicación un poquito más amplia del concepto de base, que es el más complicado que el concepto de ácido. El ácido simple y sencillamente cede protones, ¿no? En cambio, la base se caracteriza porque capta protones, y aquí lo estamos viendo, capta protones,
pero también tiene la capacidad de liberar hidróxidos, que esa es la definición de base. Es una sustancia capaz de captar protones y liberar hidróxidos. Muy bien, en este sentido, ya estamos retomando estos conceptos que son fundamentales para que posteriormente podamos comprender el desarrollo del pH, ¿no? La parte experimental y el desarrollo de la escala de pH. Pero primeramente vamos a recordar una reacción también interesante para este fin, que es la reacción de neutralización. Como señalábamos hace un momento, dentro de los conceptos necesarios para profundizar un poquito más en los aspectos del pH, pues es el retomar el significado de una reacción de neutralización. Aquí observamos por una parte la acción del ácido clorhídrico, que ya hemos visto es un ácido fuerte, ¿no? Y por otra parte tenemos una base que es el hidróxido de sodio. Ambos interactúan. ¿Y qué es lo que se forma? Pues tenemos como producto, vamos a anotarlos del mismo color, NaCl, cloruro de sodio, más H2O. Esto es lo que se llama reacción de neutralización. ¿Por qué decimos de neutralización? Porque un ácido y una base se neutralizan mutuamente. ¿En qué sentido? La reactividad del protón del ácido clorhídrico se nulifica porque se une con la reactividad fuerte de la base, que es el hidroxilo. Entonces vemos que interactúan entre sí los dos compuestos y el ácido neutraliza a la base y viceversa, de tal manera que conlleva a la formación de una sal, ¿no? Ya no se es ni amarguito ni agrito, ¿no? No son agrios ni amargos los productos, ahora son saladitos porque se formó la sal común, que es el cloruro de sodio, y el agua, que es una molécula neutra, inofensiva, deliciosa y muy necesaria. En este sentido, ya estamos observando una reacción de neutralización realizada entre un ácido y una base. Ambos son compuestos muy fuertes. Muy bien. Por otra parte, Sorensen pensó que había una forma más sencilla para representar la concentración de la acidez, tomando como base el exponente del logaritmo, de la siguiente manera. Por ejemplo, el logaritmo de 10 al cuadrado es igual a 2. El logaritmo a la 1 es igual a 1. Y en este sentido, los logaritmos negativos también. El logaritmo de 10 a la menos 2 es igual a 2. Y por consiguiente, el logaritmo de 10 a la menos 1 también es igual a 1. Por lo tanto, si tenemos nosotros representado el el pH, con una cifra que diga 1 por 10 a la menos n, entonces la fracción numérica correspondiente a la potencia es la que representa el grado de acidez o de alcalinidad. A partir de esta fórmula, Sorensen lo que pretendía era facilitar la expresión sobre la concentración de los protones. Y en este sentido, él lo representa de esta manera, ¿no? La concentración de los protones es igual a 1 por 10 a la menos n.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando un símbolo está entre paréntesis rectangulares equivale a una concentración de moles por litro. Y cuando este número es 1, entonces estamos seguros de que N es equivalente al pH, al valor del pH. Cuando la concentración de los protones es igual a 1 por 10 a la menos 7, entonces se está hablando de un pH igual a 7. Es decir, ya estamos aplicando esta fundamentación matemática. O bien, si la concentración de esa solución, la concentración de protones de la solución es de 1 por 10 a la menos 2, entonces tenemos una solución con un pH 2. Y así sucesivamente, el valor numérico de la potencia de 10 es la que va a definir, por lógica matemática, el valor del pH de la solución. Es esta la base fundamental para tener una mejor comprensión de la escala de pH. Bien, es importante señalar también que en este caso se está observando que la concentración de los protones de una solución, representándose aquí, es igual a 1 por 10 a la menos n. N equivale al pH. En tanto que aquí, aunque tiene signo negativo, la concentración, o decir, el coeficiente de 10 elevado a menos 7, para expresarlo ya en términos de pH, desaparece el signo menos. Y eso es válido. Así lo decidió su autor, que es Sorensen, en el año de 1990, no hace tanto tiempo. Hola jóvenes, aquí estamos nuevamente versando acerca de la importancia del pH. Dentro de los temas implícitos está la escala del pH, que los tiene ya medio inquietos. Si ustedes consultan con su ontología, observan la escala de pH, pero si lo buscan en internet van a encontrar muchos más modelos y más bonitos que se los recomiendo. En este sentido, aquí quiero expresar dicha escala de la siguiente manera. La numeración corresponde al pH de dicha escala. Algunos autores la llaman escala de la acidez. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la concentración de los protones y que eso significa que están implícitos la concentración también de los hidróxidos. Bien, la numeración, repito, se refiere al pH. Y aquí observamos que la escala va desde el 0 al 14. En el centro tenemos el pH 7. El pH 7. Muy bien. Abajo del pH 7, lo vamos a poner exactamente donde está la línea. ¿No está muy claro? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, abajo del pH 7, o sea, del 6 al 0, el pH es ácido. Vamos a anotarlo con las letras simbólicas. Dado que el tornasol se vuelve de color rojo cuando toca un ácido. Entonces le corresponde ácido de color rojo. Y arriba de 7 el pH es básico o alcalino. Si ustedes observan, el pH que está en el 7 se conoce como pH neutro.
¿Qué es lo que significa la escala de pH? Numerada de esta manera, del 0 al 14. Vemos que el 7 está en el centro, y esto significa que las soluciones que registran un pH 7, eso se refiere a un pH neutro. ¿Cómo está la concentración de los protones cuando el pH es ácido? Pues la concentración de protones es mayor que la de los hidroxiliones. Y cuando el pH de los hidróxidos, y cuando el pH es básico, esto significa que existe una mayor concentración de los hidróxidos en dicha solución. Bien, eso está muy claro. Abajo de 7 el pH es ácido y la concentración de los protones es mayor. Pero arriba de 7, del 7.1 en adelante, ya va siendo el pH básico hasta 14. Eso significa que es mayor la concentración de los hidróxidos. Pero en el punto neutro, como su nombre lo indica, la concentración de los protones, es igual a la concentración de los hidróxidos de la solución que se trate, como es en el caso del agua pura. El agua pura, que no tiene electrolitos, tiene un pH neutro, porque la concentración de ambos iones está en la misma proporción. Muy bien. Entonces, es importante recordar que la escala está hecha con base en el valor numérico de la potencia a la que se eleva la base 10 del logaritmo, que representa la concentración de los protones. Por ejemplo, cuando se habla de un pH 3, esto significa lo siguiente, que existe una concentración de protones partiendo de la fórmula general, en donde se dice que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los protones. Entonces aquí lo sustituimos por el valor numérico del logaritmo, que es 1 por 10, y la potencia es menos 3. Entonces, este es el pH. De esta manera es como se facilita la expresión sobre la concentración de los protones a partir de esta deducción que planteó Sorensen en el año de 1990. Y así sucesivamente para cada uno de los valores podemos representarlos y recordar que el pH representa el valor numérico de la potencia de la base que está expresando la concentración de los protones. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta. Es muy interesante también recordar de qué base partió Sorensen para ofrecer esta representación mucho más accesible, y parte de la autoionización del agua, que la vamos a ver posteriormente. Bien, jóvenes, de esta manera concluimos el tema sobre la escala del pH, pero si tienen alguna duda, la pueden anotar en la parte de abajo. Bien, es importante, de alguna manera, hacer un análisis del sustento experimental del que partió Sorensen para ofrecer todos estos datos que nosotros usamos en la cotidianidad, como el pH de los alimentos, el pH de los artículos de belleza, el pH del organismo. El pH está por todos lados, ¿no? ¿De dónde parte él? ¿No? De
pues de las características tan peculiares del agua. En este sentido, es importante hacer un análisis de los datos experimentales en los que se basó Sorensen para hacer sus deducciones científicas. Y observó que por cada 500 millones de moléculas de agua, una le cede un protón a otra que lo recibe. Esto lo podemos representar aquí. Interactúan dos moléculas de agua por cada 500 millones de dichas moléculas. Entonces, una suelta su protón a la otra. Esta actúa como base porque recibe los protones. Esta actúa como ácido porque va a ceder el protón. ¿Y qué es lo que se forma? Se forman dos iones. El ion H3+, que es el ion hidróneo, más el hidróxido. ¿De acuerdo? Son cuatro hidrógenos, son 2 oxígenos. Está perfectamente balanceada. Muy bien, en este sentido, nos podemos imaginar 500 millones de moléculas de agua, pues es muchísimo, lo cual significa que es muy poco ionizable, es mínima la ionización, de tal suerte que esta reacción en equilibrio está desplazada hacia la izquierda. Esto significa que prácticamente no es ionizable o sus cifras son muy pequeñas. También, en forma experimental, demostró la concentración de ambos iones. Podemos representar esta misma reacción de manera más sencilla. H2O se ioniza muy poquito, pero finalmente tuvieron manera de detectar qué tanto, ¿no? Y genera la formación de un protón más un hidróxido. Por otra parte, se demostró que por cada hidróxido va a haber por cada protón hay un hidróxido. Esto significa que la concentración de los protones, es igual a la concentración de los hidróxidos. Y cómo pudieron detectar por métodos muy finos que la concentración de los protones es igual a 1 por 10 a la menos 7, es decir, 1 por 10 a la menos 7 es una 10 millonésima, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, una 10 millonésima de mol de protones. Y lo mismo sucede con la concentración, obviamente, de los hidróxidos, que se encuentran por cada 500 millones de moléculas de agua, una concentración de 1 por 10 a la menos 7 también, ¿no? Una 10 millonésima. Es decir, que están en la misma proporción. En este sentido, se puede deducir la constante de ionización del agua. Continuando con esta deducción, se concluye que la constante de ionización del agua se obtiene por el producto de la concentración de los protones por la concentración de los hidróxidos, que numéricamente aquí están señalados, y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Estas fueron las cifras que tomó Sorensen como base para desarrollar su escala de pH, que como hace un momento vimos, que cuando están en equilibrio, cuando están en forma equivalente,
los protones y los hidróxidos, se observa un pH neutro que está representado por la potencia de la concentración de cada uno de los iones, ya sea el hidróxido o ya sea el protón. De tal suerte que cuando aumentan la concentración de los protones, disminuye la concentración de los hidróxidos, pero la constante de ionización se mantiene como tal. Entonces estos fueron los cálculos para que en lugar de andar con que 10 a la menos 7 o una 10 millonésima de protones, pues se pudiera expresar que el pH de esta solución es equivalente a 7, de acuerdo con la escala de pH. Pero insisto, se partió de estas bases experimentales que pueden sustentar dicha escala. Bueno, pues ahora, posteriormente, haremos una práctica casera sobre la identificación o, digamos, para conocer el grado de acidez de algunos alimentos que nosotros ingerimos en la cotidianidad. Y bueno, pues vamos a preparar esa práctica. Igualmente, con el papel indicador, vamos a averiguar el grado de acidez o de alcalinidad de otras sustancias como el jabón, la pasta de dientes, la saliva, etc. Y ya podrán ustedes tener unas bases científicas para comprender mejor a qué se refiere el pH. Muy bien. Espero que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la anoten por favor en la parte de abajo. Y muchas gracias. Bien, jóvenes, les invito para el próximo tema, que ahora se va a basar en el efecto del equilibrio ácido-básico para mantenernos sanos, bellos y contentos. Hola, continuamos con este tema tan apasionante que, bueno, a mí me parece sumamente interesante y muy relacionado con la salud, con la vida y con la cotidianidad. Se llama equilibrio ácido-básico, ¿no? Ya estuvimos revisando los conceptos fundamentales para comprenderlo de mejor manera, como es el concepto de ácido, de base, de reacciones neutras o de neutralización. Bueno, vamos entonces a dar una leve revisada sobre los mecanismos que utiliza el organismo humano para mantener el pH dentro de los límites fisiológicos, que no hay que perderlo de vista, y que es 7,35 a 7,45. Aquí estamos señalando los mecanismos más importantes que contribuyen a esta regulación del pH, dentro de los cuales aquí se están señalando los sistemas amortiguadores como mecanismos de sustancias inorgánicas y la intervención de sustancias orgánicas como son la hemoglobina, las proteínas, los aminoácidos, que también intervienen en la regulación ácido-básico. Y por otra parte tenemos la participación de los pulmones y de los riñones. Cabe señalar que los sistemas amortiguadores pues son muy importantes porque se instala su acción una vez que hay una ligera variación de los pHs, y a veces no es suficiente la intervención de los sistemas amortiguadores inorgánicos y orgánicos, pero tardan un poquito más, pero son más efectivos los mecanismos realizados a través del proceso respiratorio o del proceso renal. Bien, pero eso no lo vamos a estudiar aquí, ya lo verán ustedes en fisiología humana. Lo que sí queremos dejar claro es la forma
en que actúan los sistemas amortiguadores o tampón para regular los cambios de pH. En este sentido, ustedes posteriormente van a estudiar con mayor detalle los mecanismos a nivel respiratorio y renal que intervienen en el equilibrio ácido-básico. Y nosotros nos vamos a enfocar más a los sistemas amortiguadores inorgánicos, porque también posteriormente vamos a revisar la acción de la hemoglobina, de las proteínas y de los aminoácidos. En esta ocasión nos abocamos a explicar cómo interviene el sistema amortiguador, ya sea el ácido carbónico bicarbonato, que también en lugar de bicarbonato se llama carbonato monoácido o monohidrógeno o monoprotónico, son diferentes acepciones. Por otra parte, tenemos al sistema amortiguador fosfato dihidrógeno o fosfato monohidrógeno. El primero actúa fuera de la célula y por lo tanto se llama sistema amortiguador extracelular. En tanto que el segundo, el fosfato dihidrógeno o monohidrógeno, actúa en el interior de la célula y se llama amortiguador intracelular. Bien, retomamos entonces la acción de los sistemas amortiguadores inorgánicos y vamos a basarnos en el ácido carbónico y bicarbonato. ¿Por qué? Durante los procesos metabólicos, durante el metabolismo, constantemente se están produciendo muchas moléculas de CO2. ¿Qué pasa con este CO2? El CO2 interactúa con el agua y se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, el H2CO3. Este producto es sumamente inestable y de acuerdo con la situación que esté viviendo la célula, puede transformarse nuevamente en agua y CO2 o bien ionizarse en un protón más un anión que es el bicarbonato y un protón. Muy bien. Ahora, es importante señalar que en la presencia del CO2, que como ya dijimos, proviene del metabolismo, este tiene que ver con la función de los pulmones, porque normalmente durante la expiración eliminamos el CO2 que se está formando durante el metabolismo, pero eso es posterior. Lo primero que hace el organismo cuando hay un incremento de CO2 es transformarlo en ácido carbónico y el ácido carbónico se ioniza y forma un protón y un anión. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Cuando hay un incremento muy fuerte del CO2 porque los pulmones no están funcionando bien, hay alguna obstrucción, un problema de enfisema, algo que impida una eliminación normal del CO2, entonces hay un incremento del CO2 y la reacción esta va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque el ácido carbónico es muy inestable y genera estos iones. Pero entonces ya se hace la preparación para que estos productos sean eliminados por vía renal. En este sentido vemos que la acción de los amortiguadores inorgánicos, como es este caso del ácido carbónico y el bicarbonato, son los que entran
de inmediato a regular el pH, pero no lo resuelve totalmente. Esto se resuelve a través de la corrección de la deficiencia que haya en el proceso respiratorio y posteriormente interviene la vía renal. Y es de esta forma como es que se puede restaurar el equilibrio ácido-básico, que como ya dijimos, arroja un pH que oscila entre 7.35 y 7.45. En este sentido, lo mismo se puede hacer también dentro de la célula con el sistema amortiguador de fosfato monobásico y fosfato dibásico. De esta manera damos por terminado ya los subtemas que derivan de la relación que existe entre el pH y la salud, que como ya revisamos, primeramente nos lleva a retomar las reacciones que se producen a través de un ácido, a través de una base, qué características tiene un ácido, cuáles son las que tiene una base, cómo es que se produce la reacción de neutralización. Todas esas actividades experimentales que conllevaron a revisar la importancia del agua para el diseño de la escala de pH que nosotros manejamos con tanta facilidad, pero que hay toda una serie de estudios y experiencias que anteceden y que ahora nosotros aprovechamos. En este sentido, los invito a que ustedes piensen que también pueden hacer descubrimientos interesantes, que también pueden desarrollar pensamientos que les conlleven a ofrecer alternativas para resolver problemas de la salud, que posteriormente se heredan a otras generaciones. Esperamos que si hay alguna duda, algún comentario, nos los hagan saber anotándolo en la parte de abajo.